en lo más profundo de la Sierra de los Vientos, donde las nubes parecían abrazar las montañas y el sol apenas se colaba entre los árboles, vivía yo, Ignacio el Rey Medina. Me conocían por muchos nombres. Para algunos, era el hombre generoso que regalaba juguetes cada Navidad y pagaba las medicinas de los ancianos del pueblo. Para otros, era un fantasma del cual ni siquiera se podía pronunciar el nombre sin temblar. Nací en un lugar donde la pobreza era un enemigo inquebrantable. Mi infancia fue una sucesión interminable de amaneceres fríos y días de trabajo arduo en la milpa, ayudando a mi padre en las labores del campo. Recuerdo el aroma de la tierra húmeda, las piedras que lastimaban mis manos y el calor sofocante del mediodía. La tierra era ingrata, el agua escasa, y el trabajo parecía no tener fin. No había domingos ni festivos, solo el sonido de las palas y los azadones rompiendo el suelo. Cada jornada se repetía como un ciclo que parecía no tener escapatoria. Mi madre intentaba aligerar nuestras cargas con canciones que se escuchaban suaves desde la cocina, donde preparaba tortillas mientras los sueños de una vida mejor se desvanecían lentamente en el humo del comal. A veces me quedaba a su lado, mirando cómo el maíz se transformaba en masa entre sus manos callosas, mientras ella me contaba historias sobre un futuro mejor. Hablaba de un mundo donde podría estudiar, donde las manos no tendrían que romperse para ganar el pan de cada día. A veces la veía llorar en silencio, mientras su mirada se perdía por la pequeña ventana de la cocina, más allá de las montañas. Mi padre, en cambio, era un hombre de pocas palabras. Siempre estaba ahí, con la espalda encorvada por el peso de los años y del trabajo. Él nunca prometía futuros mejores. No hablaba de sueños. Para él, lo único real era la tierra, el sudor y el sacrificio. Recuerdo cómo sus manos grandes y ásperas se aferraban al arado, y cómo, a pesar de la fatiga, nunca se permitía descansar antes de que el sol cayera. Su determinación me enseñó a resistir, pero también me mostró la cara más dura de la vida. Desde temprana edad, aprendí que el mundo estaba dividido entre aquellos que podían elegir y aquellos que simplemente debían sobrevivir. Las noches eran silenciosas, llenas de susurros de adultos que hablaban de deudas y de cosechas perdidas, de injusticias y del peso del destino que parecía caer siempre sobre los mismos. Yo escuchaba escondido detrás de la puerta, tratando de entender por qué siempre teníamos tan poco. Me sentía impotente, pero también sentía una chispa dentro de mí, un deseo ardiente de cambiar mi destino. Recuerdo prometerme a mí mismo, en medio de esos susurros desesperados, que algún día encontraría una forma de sacar a mi familia de ese abismo. Tenía apenas 10 años cuando comencé a notar que algunos hombres en el pueblo vivían de una manera diferente. Hombres que no se pasaban el día trabajando bajo el sol, que llevaban relojes brillantes y ropa limpia, que llegaban a las cantinas con billetes suficientes para invitar a todos. Escuchaba a mi padre hablar mal de ellos, los llamaba vividores y traicioneros, pero en el fondo yo no podía evitar sentir una curiosidad creciente. Querían algo más, y lo habían conseguido. Todo cambió el día que llegó al pueblo un hombre de traje caro, con el porte de alguien acostumbrado a tener el control. El hombre, conocido como el señor Bernal, tenía un acento del norte y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. No era común ver a alguien vestido así en nuestro pequeño pueblo, y menos a alguien que condujera una camioneta tan reluciente. Los niños corríamos a ver el vehículo, fascinados por su brillo. Pero no fue el vehículo lo que cambió mi vida, sino la propuesta que traía. El señor Bernal buscaba a jóvenes como yo, ojos y oídos,
que pudieran ayudar a vigilar ciertos caminos que pasaban por la sierra. Recuerdo cómo mi padre, al enterarse, me miró con sus ojos endurecidos y me dijo que no me acercara a esos hombres. Pero no necesité pensarlo mucho. El dinero que me ofrecían era más de lo que mi familia había visto en toda su vida. Pensé en mi madre, en sus manos trabajando sin descanso sobre el comal, en mi padre encorvado bajo el sol, y me dije que tenía que hacerlo. No era cobardía, ni siquiera ambición. Era la desesperación de no querer vivir siempre en lo mismo. Al principio, el trabajo parecía sencillo. Me escabullía entre los árboles y me ocultaba entre las rocas, observando el camino serpenteante y tomando nota de los extraños que pasaban por allí. El señor Bernal no pedía mucho, solo que informara si algo parecía fuera de lugar. Yo era meticuloso, mi memoria era precisa y mi instinto agudo. Me gané la confianza de Bernal y de los hombres que lo rodeaban, quienes pronto comenzaron a confiarme tareas más importantes. Recuerdo cómo me entregaban billetes enrollados después de cada encargo, y cómo esos billetes se convertían en comida para mi familia, en ropa nueva para mis hermanos. Al ver la sonrisa de mi madre al poder comprar azúcar para el café, me convencí de que estaba haciendo lo correcto. A medida que ascendía en el pequeño escalafón de aquel grupo, me fui dando cuenta de que el trabajo no se trataba solo de vigilar caminos. Comencé a acompañar a los hombres a reuniones, a ver cómo negociaban con otras personas. Recuerdo una noche en particular, una noche que recordaría por el resto de mi vida. El viento soplaba fuerte en la sierra, y el señor Bernal me entregó un paquete envuelto en tela. «Lleva esto al otro lado», me dijo con un tono que no admitía preguntas. Sentí un nudo en el estómago, pero no dudé. La primera entrega fue solo el comienzo. Pronto ya no eran solo paquetes, eran también mensajes, armas y finalmente, personas. Mi vida cambió rápidamente. De ser el hijo de un campesino, pasé a ser alguien que empezaba a conocer el sabor del poder. Recuerdo la primera vez que llevé una pistola en la cintura. El frío del metal contra mi piel me hizo sentir fuerte, invencible. Pero con cada entrega, con cada mirada de los hombres de Bernal, también sentía el peso de una oscuridad que se apoderaba de mí. Al volver a casa por las noches, mis manos me parecían más pesadas, como si los secretos que cargaba se infiltraran en mi piel. Mi madre, aunque no decía nada, podía verlo en mis ojos. Había algo en mí que empezaba a cambiar, algo que no podía ocultar. El pueblo, sin embargo, comenzó a verme de una manera diferente. Ya no era solo el chico que ayudaba a mi padre. Ahora llevaba ropa nueva, tenía dinero y comenzaba a tener influencia. Compré una camioneta usada y la llevé al pueblo, donde la gente me miraba con una mezcla de envidia y temor. En las reuniones familiares, el silencio se hacía pesado cuando llegaba. Mi madre evitaba hacer preguntas, pero mi padre no podía ocultar la preocupación en sus ojos. Cada vez que me veía llegar en la camioneta, con el ruido del motor retumbando en la calle de tierra, veía en sus ojos algo que me dolía más que cualquier cosa: decepción. Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas y pintaba el cielo de un rojo profundo, me encontré con Tomás, mi mejor amigo de la infancia. Nos sentamos en una piedra, mirando el horizonte. «Te estás metiendo en cosas peligrosas, Nacho», me dijo Tomás, con una voz llena de sinceridad y miedo. Lo miré sin decir nada, con una sonrisa que pretendía ser confiada. «Esto es por nosotros, Tomás. No quiero ser pobre toda mi vida. No quiero seguir viendo cómo nuestros padres se rompen la espalda para nada». Tomás me miró por un largo rato, como si quisiera decir algo más, pero solo suspiró y se levantó.
dejándome solo con mis pensamientos y el eco lejano del viento entre los árboles. Esa fue la última vez que hablamos como amigos. Había elegido un camino sin retorno, y aunque en el fondo sabía que aquello podía terminar mal, no podía evitar sentir la adrenalina y el poder que aquello me daba. El señor Bernal confiaba en mí cada vez más, y poco a poco comencé a pensar que quizás, algún día, podría ser yo quien diera las órdenes. Pero en las noches, cuando el silencio se hacía insoportable y solo quedaban mis pensamientos, el peso de mis decisiones comenzaba a ahogar esa chispa de ambición. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, uno donde el precio podría ser más alto de lo que jamás podría pagar. Los días comenzaron a volverse una sucesión de encargos y viajes. La adrenalina que al principio me embriagaba empezó a ser reemplazada por una constante sensación de alerta. Siempre había alguien observando, siempre había un vehículo sospechoso o una mirada que me seguía demasiado tiempo. En los negocios en los que me había metido, la confianza era un lujo que no podía permitirme. Me acostumbré a dormir con un ojo abierto y la pistola al alcance de mi mano. Recuerdo una noche en particular. El cielo estaba cubierto de nubes y la oscuridad era densa. Bernal me había enviado a una de las aldeas vecinas a recoger algo que no quiso especificar. «Solo ve, recoge lo que te den y vuelve», me dijo. En mis primeras misiones solía hacer preguntas, pero había aprendido que no valía la pena. Las preguntas traían problemas, y en nuestro mundo, los problemas podían costarte la vida. Así que me monté en mi camioneta y comencé el trayecto a través de los sinuosos caminos de la sierra. Llegué a la aldea pasada la medianoche. Apenas se veía luz en algunas de las casas dispersas en la ladera de la montaña. Me estacioné frente a una pequeña cabaña de madera, tal como me habían indicado. Golpeé la puerta suavemente, y una mujer de rostro curtido por el tiempo y la preocupación me abrió. Sin decir nada, me entregó una bolsa pesada. «Cuídalo», murmuró, su voz llena de una tristeza que no supe cómo descifrar. Asentí y me di la vuelta, tratando de ignorar la sensación de que había algo más detrás de todo aquello. Cuando regresaba, el camino se tornó peligroso. Las curvas cerradas y los baches parecían más traicioneros en la oscuridad. Fue entonces cuando los faros de otro vehículo aparecieron detrás de mí. Al principio pensé que sería algún lugareño, pero pronto me di cuenta de que me estaban siguiendo. Aceleré, tratando de mantener la calma, pero los faros se mantenían pegados a mí, acercándose cada vez más. Sentí la adrenalina dispararse, mis manos sudaban mientras aferraba el volante. De repente, un disparo rompió el silencio de la noche. El sonido retumbó en mi cabeza y el vidrio trasero de la camioneta estalló en pedazos. Giré el volante con todas mis fuerzas, desviándome hacia un sendero improvisado, el motor rugiendo mientras las ramas golpeaban la carrocería. Mi corazón latía desbocado y sentí el frío del miedo recorrerme la espalda. No sabía quiénes eran, pero estaba claro que querían lo que llevaba, o quizás solo querían mi vida. Conduje sin rumbo durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente dejé atrás los faros. Encontré un pequeño claro donde apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando. Mi respiración era pesada y el eco de mis latidos parecía resonar en la oscuridad. Me quedé allí un rato, tratando de recuperar la calma antes de arrancar de nuevo y regresar a donde Bernal me esperaba. Cuando llegué, el señor Bernal estaba de pie frente a una fogata improvisada, con la luz del fuego reflejándose en su rostro impasible. Me miró de arriba a abajo, notando mi camisa empapada de sudor y los restos de vidrio en mi camioneta. «¿Problemas?», Drenia preguntó sin emoción.
negué con la cabeza, tratando de parecer más tranquilo de lo que realmente estaba. Le entregué la bolsa y él asintió, como si todo hubiera salido tal y como esperaba. No me dio las gracias, ni me ofreció palabras de aliento. Solo me dio una palmada en el hombro y se dio la vuelta. Y en ese momento comprendí algo. Para Bernal, yo no era más que una pieza, un instrumento desechable. No había amistad, no había lealtad real, solo había utilidad. Y mientras yo fuera útil, seguiría con vida. Esa noche, mientras me recostaba en una cama prestada en una de las cabañas del campamento, sentí una mezcla de emociones que no pude resolver. El miedo, la adrenalina, la sensación de poder, pero también el vacío, el conocimiento de que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Había dado un paso irreversible, y las sombras de mis decisiones comenzaban a cerrarse a mi alrededor, cada vez más densas, cada vez más oscuras. Los días siguientes a aquel encargo en la aldea fueron un torbellino. La sensación de peligro constante, de estar siendo observado, se volvió una carga insoportable. Pero lo que más me atormentaba era el silencio en casa. Mi madre ya no me miraba a los ojos, y mi padre, aunque seguía trabajando con la misma determinación de siempre, apenas me dirigía la palabra. Algo se había roto, y yo sabía bien por qué. Un domingo, cuando el sol apenas despuntaba sobre las montañas, mi madre me llamó a la cocina. Su voz tenía un tono que no había escuchado antes, un tono lleno de preocupación y algo más profundo, algo que parecía pesarle en el alma. Me senté frente a ella, viendo cómo sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba café. Su mirada evitaba encontrarse con la mía, y por un momento deseé ser un niño otra vez, cuando sus palabras eran consuelo y no reproche. Ignacio, comenzó con la voz quebrada, sé lo que estás haciendo. Sus palabras fueron un cuchillo que me atravesó. No podía mentirle, no podía decirle que estaba equivocado. No quiero saber detalles, no quiero escuchar las mentiras que puedas inventar para justificarlo. Solo quiero que sepas que esto tiene que terminar. Hizo una pausa tratando de controlar las lágrimas. Prefiero verte pobre, trabajando la tierra, que enterrarte antes de tiempo. La desesperación en su voz, la tristeza que la consumía, me dejaron sin palabras. No podía decirle que todo lo que hacía era por ella, por mi familia. Aquello que una vez había parecido un propósito noble, ahora se veía como una condena. «Mamá, yo solo quiero que estemos bien», le dije. Mi voz sonaba pequeña, vacía. Ella negó con la cabeza, como si mis palabras no pudieran cambiar nada. Bien no es esto, Ignacio. Bien no es vivir con miedo. Bien no es que tus hermanos te vean y no sepan si un día no volverás. El dinero no es todo, hijo, y lo estás aprendiendo de la peor manera. Me miró a los ojos por primera vez, y en su mirada vi algo que nunca había visto antes. Decepción. Me levanté sin decir nada más, sintiendo el peso de cada una de sus palabras como piedras en el pecho. Mi padre, aunque no fue tan directo como mi madre, me hizo saber su postura de una manera más silenciosa, pero igual de poderosa. Estábamos en el campo, arando la tierra como siempre lo habíamos hecho. Se detuvo de pronto y miró hacia el horizonte. Sus manos callosas descansaban sobre el arado. «Ignacio, hay cosas que no se pueden deshacer», dijo sin mirarme. «Sé en qué te estás metiendo, y solo te diré esto. Cuando cruzas ciertas líneas, ya no hay vuelta atrás». Mis hermanos también empezaban a notar el cambio. Diego, el más pequeño, se me acercó una tarde mientras arreglaba la camioneta en el patio. «Nacho, ¿es cierto lo que dicen los vecinos? ¿Que tú eres como esos hombres malos que salen en la tele?» Me congelé por un momento,
sin saber qué responder. Diego me miraba con esos ojos grandes, llenos de admiración, y yo sentí una punzada de culpa. Intenté sonreír y le revolví el cabello. «No creas todo lo que dicen, enano», le dije, aunque sabía que mis palabras no eran suficientes. Su mirada no se iluminó como antes, y eso me dolió más que cualquier cosa. Las cosas en casa se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos. El dinero que traía, aunque necesario, se convirtió en un peso. Mi madre lo aceptaba porque significaba comida en la mesa, porque mis hermanos podían tener ropa nueva, pero cada billete parecía traer consigo una sombra que oscurecía la casa. Empecé a pasar menos tiempo allí, incapaz de soportar el peso de sus miradas. Las noches que antes eran mi refugio se convirtieron en una prisión, donde el eco de las palabras de mi madre y mi padre se repetían una y otra vez, recordándome el camino que había elegido. Una tarde, después de un encargo particularmente complicado, decidí que tenía que hablar con el señor Bernal. Quería encontrar una salida, una manera de reducir mi involucramiento, de alejarme sin hacer ruido. Sabía que no era fácil, pero tenía que intentarlo. Fui al campamento donde Bernal solía reunirse con su gente. Cuando llegué lo encontré hablando con algunos de sus hombres. Sus risas resonaban en el aire mientras el fuego de una fogata lanzaba sombras largas y distorsionadas. Esperé a que terminara, y cuando finalmente me vio, hizo un gesto para que me acercara. «Ignacio, ¿qué te trae por aquí?» «Component placement», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No era fácil decir lo que iba a decir, pero tomé aire y hablé. «Señor, he estado pensando en lo que hago aquí. Mi familia está preocupada y quería saber si hay manera de que pueda alejarme un poco».